Y yo no confío en mi micrófono tampoco. Ahí sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Confía 8, nomás 9. que Ahora sí. Ahora ¿Estamos sí bien, te escucho. Carla? Muy bien. Maravilloso. Ahora sí. Hemos recuperado la confianza en el micrófono y ojalá que la confianza también en las vacunas, porque, insisto, si no hay esta disposición de vacunarse, la esperanza que muchos tienen en solucionar lo que ha ocurrido con la pandemia se derrumba inmediatamente porque no va a ocurrir esta inmunidad. Vamos a conversar de aquello junto a Gabriel León, bioquímico académico de la Universidad Andrés Bello, porque hay una cierta reticencia, ¿no? Porque el proceso ha sido rápido y eso genera desconfianza también. Exactamente, para muchas personas puede terminar siendo una especie de tragedia haber desarrollado en tiempo récord una vacuna que nadie quiere usar, justamente porque desconfía del proceso, y eso ocurre porque para nosotros, usualmente, este es un proceso nuevo. Uno nunca está pendiente del desarrollo de un fármaco, nunca habíamos visto un ensayo clínico. Para muchas personas fue la primera vez que nos enteramos que habían 3 fases, por ejemplo. Y por otra parte, estamos comparando esta vacuna, desarrollada en la primera parte del siglo XXI, con vacunas que fueron desarrolladas al final del siglo XX. Han pasado 60 años desde, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna. La gente dice, se demoraron 4 años en la vacuna de la papera. Pero en ese año, el año 67, la tecnología que tenemos es completamente distinta a la que tenemos el día de hoy. De hecho, hace solo 20 años, secuenciar un genoma humano costaba $10 millones y demoraba muchos meses. El día de hoy, hacer lo mismo toma semanas y cuesta $1.000. Entonces es importante tener en cuenta que el salto tecnológico que tenemos el día de hoy permite efectivamente acelerar muchos procesos que hacen que efectivamente desarrollar una vacuna hoy sea muy distinta a como era, por ejemplo, hace medio siglo atrás. Y en ese sentido, Gabriel, también lo que significa la inversión, porque la investigación científica requiere dinero y hay muchos científicos, no solamente ocurre aquí en Chile, que demoran sus investigaciones por falta de recursos. Aquí se puso dinero por parte de los estados, eso avanza mucho más rápido y acorta los plazos, ¿no? De hecho, son 2 factores súper importantes relacionados. Uno, como decías tú, es el dinero. Usualmente, cuando una compañía, por ejemplo, produce una vacuna o quiere desarrollar una vacuna, o investigadores de una universidad tienen deseos de hacerlo, el principal escollo que tienen es el acceso a recursos económicos, porque cuesta encontrar dinero para una inversión de esa naturaleza que muchas veces es incierta. A diferencia de lo que ocurrió ahora, Estados Unidos, por ejemplo, puso un montón de dólares arriba de la mesa para acelerar el desarrollo de una vacuna y por lo tanto el dinero dejó de ser una barrera. Y por otra parte, el día de hoy hay más científicos en el mundo trabajando en este tema que nunca antes en la historia. De hecho, hay científicos que no trabajaban directamente en esto y que giraron su interés hacia esta área, no necesariamente vacunas, pero por ejemplo, físicos que pasaron a estudiar cómo se diseminan los aerosoles para entender cómo se contagia el virus. Y además hay mucho más científicos hoy que hace 20 años atrás. Entonces tenés más científicos, muchísimo dinero, yo diría casi ilimitado, y eso también ciertamente contribuye a que este proceso sea mucho más rápido. Se han optimizado quizás las fases, pero el tiempo de poder probar esta vacuna, la fase 1, 2, 3, sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo igual de segura. ¿Eso es lo que finalmente no debiese causar ningún resquemor en las personas? Exactamente. Los meses durante los cuales se ha seguido a los voluntarios que participaron, por ejemplo, en la fase 2-3 combinada, que permitió evaluar seguridad y efectividad, son exactamente el mismo número de meses que se sigue a muchas personas en procesos similares para otras vacunas. Y por otra parte, no hemos hablado tampoco de la fase 4. La fase 4 es la fase que viene después de la aprobación comercial de una vacuna y el seguimiento sigue. Eso quiere decir que una vez aprobada la vacuna, no es que se dejen de mirar, por ejemplo, efectos adversos. Se siguen monitoreando y eventualmente se estudian si aparecen efectos que no fueron detectados, por ejemplo, durante la primera fase. Aún así, si uno considera los efectos secundarios adversos que se han detectado hasta ahora, y si uno considera que 1 de cada 5 casos de COVID es grave y requiere hospitalización, si uno pone ese riesgo en la balanza, ¿cuál es el riesgo de que me pase algo grave, por ejemplo, producto de la vacuna, versus el riesgo de que me enferme gravemente por COVID? No hay dónde perderse. Es mucho más probable lo segundo. Si alguien decide no vacunarse, por ejemplo, y le da COVID, es mucho más probable que le pase algo malo a que si eventualmente decide vacunarse. Y además hay que decir que usualmente esos efectos adversos son dolor, hinchazón, enrojecimiento, dolor de cabeza, cosas que usualmente se pasan con una aspirina. Si terminan hospitalizados por COVID y 1 de cada 5 casos lo hace, puede que los intuben. Entonces, creo que hay que evaluar el riesgo de manera correcta. Lo que me puede ocurrir si no me vacuno versus lo que me ocurre si me vacuno. Y eso quiere decir, por ejemplo, compararlo con un caso grave de COVID. Cuando hay información disponible, Gabriel, y cuando también hay líderes de opinión quizás que se manifiestan en contra de la vacuna. Ayer escuchábamos al diputado Fuenzalía que decía que él no se va a vacunar por nada del mundo porque le genera desconfianza. Eso también incide también en la determinación de las personas en un país donde también cuesta que la gente se vacune. Año a año las campañas de vacunaciones son cada vez más costosas, más difíciles de poder llegar. 2 puntos. El primero,
todas las personas que tienen alguna relevancia pública, líderes de opinión, políticos, deportistas, deberían ser muy cuidadosos con las opiniones que emiten sobre un hecho, porque su opinión incide en la opinión pública y por lo tanto la responsabilidad para ellos es mayor. Y por otro lado, creo que es importante tratar de convencer a las personas, no ordenándoles que se vacunen, sino que tomando las preguntas que pueden tener y contestándolas, porque muchas de estas preguntas, por cierto, son perfectamente válidas. Porque, insisto, no estamos acostumbrados a hablar de este tema. Y por lo tanto, si una persona lee que la vacuna más rápida de la historia tomó 4 años y ahora ve que se hizo en 1 año, va a tener la duda legítima de por qué ocurrió tan rápido. Pero si lee el estudio de esa vacuna de 4 años, se va a dar cuenta que es completamente distinto a lo que ocurrió hoy. Por cierto, esa vacuna de 4 años se hizo en un grupo de personas y los que recibieron la vacuna fueron menos de 500, versus hoy día que en una vacuna fueron más de 20.000. Entonces creo que es importante también considerar aquello. No se queden con la primera información y si tienen dudas, convérsenlas. No se queden con esa sensación de incertidumbre que produce no saber. Y el día de hoy hay formas de informarse. Hay comunicadores científicos, están las universidades y por lo tanto esas preguntas que tengan y que les hacen sentir un poco de incertidumbre tal vez o de temor, creo que es importante también que las manifiesten, que las conversen. Caso aparte son las personas que están absolutamente convencidas de que el virus no existe y que esto no es una pandemia, y ahí hay muy poco que hacer, la verdad. Pero hay un grupo que es más importante porque es mayoritario de personas que sí tienen claro que la enfermedad es peligrosa, pero tienen ciertas dudas. Y esas dudas hay que asumirlas con responsabilidad también y tratar de contestarlas. Vamos ahí con otro grupo quizás de personas, los que tienen exceso de confianza, que dicen la vacuna ya está lista, está aquí afuera de mi casa y empiezan a relajar medidas. Eso también hay un riesgo, entendiendo que el proceso no es que esté tan a la vuelta de la esquina. Es súper importante que la percepción de riesgo no cambie, ¿ya? ¿Existe una vacuna en algún lugar del mundo? Sí. ¿Va a llegar a Chile en los próximos días? No. Y eso es súper importante. Nuestro país históricamente está en un rincón del planeta y eventualmente las tecnologías que van llegando se van distribuyendo, y la vacuna también es una de ellas, van a llegar no al principio a Chile. Va a tomar por lo menos varios meses en que comience una campaña de vacunación masiva, probablemente bien entrado el próximo año. Cuando la vacuna llegue inicialmente a Chile, y para eso falta todavía bastante, es muy probable que el primer grupo que la reciba sea el personal de salud. Las doctoras, los doctores, las enfermeras, los enfermeros que están atendiendo a las personas que están enfermas, porque son los más expuestos al virus. Ese va a ser el grupo prioritario. Después vendrá el resto de la población, incluyendo, por ejemplo, el grupo de más riesgo, que son, por ejemplo, los adultos mayores. Pero personas jóvenes, por ejemplo, que no tienen enfermedades crónicas, muy probablemente van a tener que esperar todavía varios meses. Y por lo tanto, el lavado de manos, la distancia física y el uso de mascarillas, particularmente en espacios cerrados, aunque sea en la casa, si se juntan personas que viven de casas distintas, por ejemplo, uno no sabe bien cómo fue el comportamiento sanitario del otro. Y por lo tanto, es difícil. Llevamos casi 1 año encerrados. Nuestras libertades personales están restringidas. Pero aflojar ahora, cuando ya estamos a punto, sería un gran error. Entonces, por favor, no se quiten la mascarilla, mantengan las medidas como si estuviéramos en junio, porque hasta que no tengan la vacuna en el brazo, esto no se ha acabado. Y eso también es importante transmitirlo. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con información relevante, ¿no? Para quienes quizás han ido aflojando en el último tiempo, entendiendo que ya hay noticias positivas de valoración de vacunas, pero eso todavía no ha llegado. Y por cierto, también ya ir recuperando la confianza en estos avances, estudios científicos que podrían entregarnos una vacuna segura y confiable, al menos así indican la mayor cantidad de estudios que se han publicado hasta ahora, de las que ya han avanzado hacia la fase 3. Hay otras que todavía están incluso en testeo, de las cuales no sabemos, pero ya vamos a tener información respecto a aquello. Sí, muy importante profundizar en este tema. La información puede ser una súper buena herramienta para que todos vayamos confiando más y para que cuando esa vacuna esté disponible tengamos buenos niveles de cobertura, pensando ya en poder controlar esta pandemia que harto costo nos ha significado. Muchísimas gracias a Gabriel León, a ti también, Dani, que tengan un muy buen día. Nos vemos.